¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 10 de la noche, a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para el área de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol, además de la ciudad de Villa Ángela, a la que semanalmente saludamos muy pero muy cordialmente. Además también a través del servicio de Flow de esta empresa para toda la República Argentina. Y recuerde que siempre con la denominación de Sin Retórica, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro portal de noticias y en el canal de YouTube. Reiteramos, recordamos, siempre con el nombre de Sin Retórica. Y qué semanita que hemos vivido, ¿no? Ya el corolario el 18 de junio de todo lo que se venía avisorando en la campaña proselitista para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero como aquel excelente guionista de una película, de una novela, de un libro, guardó los momentos cruciales o por lo menos más expansivos en cuanto a la llegada de la información y a la llegada del punto de desenlace con lo que ocurrió en el terrible suceso de Cecilia, el caso Cecilia tal como se lo conoció, que conmovió y que conmueve no solamente a la ciudad de Resistencia, a la provincia del Chaco, sino que también tuvo repercusión nacional e inclusive internacional. Un aspecto, una variable interviniente, una variable extraña que no puede dejarse de lado, aunque también hay que decirlo, tampoco se podría utilizar como el elemento central de análisis de todo lo que sucedió en esta jornada el Día del Padre, además, si aprovechamos para enviar aún con retrospectiva el saludo a todos ellos aquí desde Sin Retórica. Unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que dejan muchísimo para el análisis, para la conversación, para la dilucidación de algunos aspectos que no son solamente políticos, sino que tienen varios ingredientes que hacen a ese concepto total de política. Y sobre todo, si tomamos en cuenta que este 2023 es el año en los cuales la democracia o el regreso a la democracia cumple 40 años, desde aquel 30 de octubre de 1983, en el que el doctor Raúl Alfonsín, encabezando la fórmula de la Unión Cívica Radical, accedió a la presidencia, y aquí en la provincia del Chaco, Florencio Teneb del Partido Justicialista. Mucho ha pasado, o no tanto si se lo toma en un aspecto de consecución de tiempos políticos en nuestro país, desde 1930 o inclusive podríamos ir mucho más atrás inclusive. Y hacemos mención a estos 40 años de democracia porque tal vez sea el momento como para hacer una especie de raconto, de balance, qué se ha conseguido, qué no se ha conseguido, cuáles son los derechos recuperados, los ciudadanos, los constitucionales en nuestro país, y aquellos otros aspectos que no solamente no han mejorado, sino que han empeorado prácticamente en todo el territorio nacional. Son falencias, son faltas, son aspectos que necesariamente deberían mejorarse, pero que muchas veces quedan solamente en el decir, en la frase hecha, en la expresión de deseos. Todos queremos que se terminen, pero en definitiva, cuando se miran los números, cuando se miran determinadas realidades, vemos que no se ha avanzado, por lo menos en esos aspectos.
aspectos que son centrales para la vida democrática. ¿Y de qué estamos hablando? De la pobreza, de la indigencia, del aumento de una gran cantidad de ciudadanos, de personas que muchas veces constituyen solamente estadísticas y números, pero que en definitiva sufren esas realidades, algunos sectores más que otros. Y desde un análisis muy sencillo o simplificador, lineal, se podría decir, pero la pobreza existió siempre, lo mismo que la indigencia. Son males estructurales que mal, se podría decir, se deben o se podrían solucionar en poco tiempo. Pero son 40 años. Y acotemos nuestro punto de análisis solamente aquí en la provincia del Chaco. Es una de las provincias más pobres de la Argentina. Es una de las provincias más pobres del NEA. Y específicamente en la ciudad de Resistencia, y esto lo decíamos hace algunos programas y en el área del Gran Resistencia específicamente, los últimos números de pobreza infantil, de indigencia infantil, aumentaron notablemente. Y son de los mayores, de los más altos, de los más graves en nuestro país. Y esos son aspectos que hay que decirlos, hay que mencionarlos. Muchas veces son utilizados por las oposiciones de turno para darle palo al oficialismo también de turno. Pero lo cierto es que, más allá de lo que muchas veces es utilizado solamente como chicana, es una realidad. Mucha gente lo sufre, mucha gente lo está sufriendo. Eso, entre otros aspectos, sí, y como para decir que no solamente son pálidas las que se puedan llevar a través de un medio de comunicación, también hay que señalar la consolidación, por lo menos formal, de la continuidad de las elecciones que llevaron a que usted pueda ejercer el derecho del voto y no tanto la obligación de la emisión del sufragio. Eso hay que reiterarlo, que cada vez son tal vez menos los aspectos más conflictivos, sanguíneos que se tenían en su momento, o que tal vez han tomado otro tipo de formas y de expresiones, pero que por lo menos la ciudadanía, todos nosotros, ya nos hemos habituado y hemos naturalizado, por suerte, que cada tanto, que cada 4 años, que cada 2 años, ejerzamos el derecho de poder elegir y ser elegidos. Esto casi tiene el tono de un sermón, pero no queremos que sea así, sino simplemente remarcar, sobre todo en este tiempo, aquí en el Chaco, en el que los nervios están más nerviosos que nunca, podríamos decir. Pero dejemos ese aspecto y vamos a ver si tenemos tiempo para volver en el transcurso de nuestro programa. Y el contenido de nuestro programa de hoy, el central, está dado por una entrevista que gentilmente nos concediera Roy Abelardo Nikitsch, quizá el que podría considerarse como uno de los grandes ganadores de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primero porque lo hace en la interna de la Unión Cívica Radical y lo consiguió frente a una persona de mucha raigambre política, de mucha trayectoria en funciones ejecutivas, como lo es la ingeniera Aida Ayala, acompañando como Nikitsch precandidato a la jefatura de la ciudad de Resistencia a Leandro Esdero, que también obtuvo el triunfo frente a Juan Carlos Polini. Y eso, de alguna manera, marcará, modificará, hará temblar algunas bases dentro de la Unión Cívica Radical, porque le ganan Esdero, Nikitsch, a una estructura muy poderosa actualmente, que no está en su momento más esplendoroso como lo tuvo o lo estuvo cuando Ángel Rosas, el creador de Crisol I y de Convergencia Social, tenía, y entiéndase bien el término, la sumatoria del poder en la Unión Cívica Radical.
Hoy ha ganado una lista opositora, podríamos decir, ¿no? Y eso seguramente tendrá algún tipo de incidencia interna. Pero además también porque la figura de Roy Abelardo Nikitsch, con experiencia como gobernador, como vicegobernador, como ministro de gobierno, como intendente de Tres Isletas, como legislador provincial y nacional, adquirió un volumen que tal vez él no lo esperaba de esta manera. Y le vamos a preguntar, y de hecho le hemos preguntado en nuestra entrevista, que tendrá dos partes. La primera en instantes nada más y posteriormente una segunda parte en el final de nuestro programa. Pero antes de entrar de lleno a esa entrevista, vamos a algunos números y ya estamos viendo algunas de las imágenes o pantallas que hemos preparado. Esta, por ejemplo, que nos muestra a Juntos por el Cambio con Leandro Esdero con un 42,86% en la precandidatura a gobernador contra un 36,83% del Frente Chaqueño. 42,86 Juntos por el Cambio, Leandro Esdero, 36,83 Jorge Milton Capitanich, el Frente Chaqueño. Y cuando le tocó hablar después de conocerse los resultados de las PASO a Jorge Capitanich, dijo que fue el candidato más votado en estas elecciones. Y razón no le falta, porque siempre decimos, no hay hechos, sino interpretaciones de los hechos. Y la interpretación que hasta lógicamente da el gobernador de la provincia es que su 36,5% efectivamente lo llevó a ser el más votado, frente al 23,1% de Esdero y el 19,6% de Polini. No hablemos de otro candidato del Frente Chaqueño a gobernador o precandidato, porque prácticamente quien estuvo fue una lista decorativa, podríamos decir. Y aquí tenemos otra placa en la cual justamente podemos ver los resultados parciales por frente político y por precandidatos. Junto por el Cambio, como ya veíamos, el 42,7%, Frente Chaqueño 36,8%, el SER, la de Gustavo Martínez, el 8,9%, que desplazó al Frente Integrador de Vasilev Ivanov a un puesto con el 4,4%. Después, Libertad Avanza 2,8% y aquellos que casi entran en el no sabe, no responde, ¿no? O otros, como se suele aparecer. Y en los precandidatos, Capitanich, bien decíamos, el 36,5%, Esdero el 23,1%, Polini el 19,6%, Martínez el 8,9%, Gustavo Martínez, el intendente de la capital, el 4,4% para Vasilev y después el resto. Esto da una cabal muestra cuantitativa de lo que sucedió este domingo, pero este dato que ya estamos viendo, el del voto en blanco, en realidad debe considerarse a la tercera fuerza política con el 9,1%, superando al SER, al Frente Integrador, a la Libertad Avanza, a Libertarios en Acción, a Unidos por la Gente y al Partido Obrero, al 9,1%. Y en alguna oportunidad se habló de la necesidad de blanquear al voto en blanco. ¿Por qué? Porque no se lo tiene en cuenta, es considerado un voto no válido, pero en algunos casos, como en la elección del 2003, por ejemplo, que llevó a la presidencia posteriormente a Néstor Kirchner, tuvo una incidencia muy, pero muy fuerte en el contexto en el que se dieron aquellas elecciones. Y de considerárselos válidos, seguramente tendrían un peso mucho más fuerte como representación de la expresión de una gran parte de la población. Queda muchísimo por analizar, de hecho en todo este tiempo se lo hizo y quedan 3 meses hasta las generales para volver a hacerlo, y de esa manera que los partidos políticos, los frentes, vayan encontrando soluciones a algunos problemas que tuvieron
que no lo previeron o que no supieron responder. Es lo que queríamos comentar. Insistimos esto, ¿no? Queda muchísimo más de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora lo invitamos a ver la primera parte de la charla que mantuvimos con Roy Abelardo Nikich, ahora ya candidato a la intendencia de la capital por Juntos por el Cambio, a pocas horas de haberse producido ese resultado que inclusive sorprendió y muchísimo adentro de la Unión Cívica Radical. Veamos. Estamos aquí con Roy Abelardo Nikich, candidato a intendente de la ciudad de Resistencia por Juntos por el Cambio, a pocas horas de producirse el veredicto. Y antes que nada, muchas gracias por recibirnos. ¿Y cómo está transcurriendo estas primeras horas, Nikich? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. Y bueno, el agradecido soy yo de poder estar en contacto con su audiencia. Y bueno, con mucha tranquilidad nos preparamos previamente, los que hemos tenido muchas contiendas electorales, hay que prepararse antes de los resultados, así que obviamente que las horas que han transcurrido después de los resultados han sido de mucha tranquilidad, de mucho agradecimiento también, porque hemos recibido muchas muestras de afecto y de reconocimiento, así que, bueno, pensando en que este resultado debemos agradecérselo a los vecinos de Resistencia que nos han dado esta posibilidad de competir el 17 de septiembre por la Municipalidad de Resistencia en el marco de la Alianza Juntos por el Cambio. Un desafío muy interesante, muy lindo, muy complejo seguramente, pero la motivación que nos han dado los vecinos en las muchas y múltiples reuniones que hemos tenido, visitas, caminatas, reuniones con comisiones vecinales. ¿Dio resultado? Sí, digo, más que dar resultado, yo lo valoro muchísimo el hecho de que el estar en contacto con los vecinos nos permitió conocer de primera mano los problemas y darnos la tranquilidad y darme la tranquilidad a mí de que es factible cambiar la realidad, que es necesario hacer el esfuerzo, tomar la decisión que he tomado de estar en esta candidatura, hoy candidatura, pero que el recorrer me hizo ver muchísimos problemas que son de fácil resolución, que no se van a hacer de un día para otro, pero no son de alto costo económico, o sea que una caja como la de la Municipalidad de Resistencia se puede afrontar. Y lo otro es que es preocupante, a veces mucha resignación por parte de los vecinos, como que se vive mal, las cosas están mal y bueno, aceptamos que esto es ya con una naturalidad que no es muy buena. Así que el compromiso que hemos hecho, trabajar con todo el staff de empleados y trabajadores de la Municipalidad de Resistencia como una pata importante, la de los vecinos como una cuestión no menor, el vecino en forma individual o institucionalizado, y la tercer pata, el poder político. Y cuando hablo del poder político, hablo de los 11 concejales y del intendente. Es decir, que en este sentido, las tres patas tenemos que funcionar en forma coordinada. Seguramente que en muchas cosas no nos pondremos de acuerdo, pero en muchas sí, y en esas avanzar y seguir dialogando hasta encontrar el camino adecuado o el punto de coincidencia. Ahora, tradicionalmente, yo no sé si hasta en forma folclórica, se dijo que después de las internas en la Unión Cívica Radical continuaban los internismos y no se encontraba así una unión definitiva para afrontar las generales. ¿Cómo lo ve en este caso? ¿Cómo percibió que se recibía internamente su triunfo? Mira, yo pienso que bien, es decir, obviamente que a nadie nos gusta perder. Claro. En el caso mío he perdido muchas internas y muchas generales, así que en ese sentido no es que uno esté preparado, pero sabe qué es lo que a uno le pasa anímicamente. Pero el compromiso que nosotros hicimos con la gente, con el vecino de Resistencia, en el caso nuestro, es de que más allá de las diferencias o de los resultados íbamos a estar llevando una propuesta unificada. Así que yo en esto debo agradecer
el saludo de Aída en la noche del día domingo 18 de junio, felicitándonos por el resultado, así que seguramente con ella y sobre todo con la gente que la ha acompañado, con que ha trabajado, sus candidatos a concejales, los militantes. Estuvieron ahí. No, vamos a tener las reuniones que sean necesarias. Yo creo que en esto hay que dejar pasar unas horas, claro, y después sí, juntarnos y bueno, tener la amplitud de criterio de saber que la gente está pidiendo que demos respuestas concretas, que saber cuáles son nuestras propuestas para la gestión de gobierno y muy importante, fundamental, nos piden que no haya peleas. Así que en eso... Eso pide la gente. Eso pide la gente, o sea, ¿qué va a pasar después del 18 de junio? O sea, era el gran interrogante en casi todas las reuniones. No quieren más peleas. Es que la gente estamos mal, económicamente se está muy mal, la familia está mal, hay problemas económicos para llegar a fin de mes, las deudas de las familias se van incrementando, los problemas de la basura en Resistencia, el transporte de pasajeros que no anda a horario, que cambia de recorrido, el tema de la falta de iluminación, y encima de todos esos problemas que tiene dentro de su casa y los que le generamos desde afuera por no tener los servicios eficientes que tiene que tener la municipalidad o la provincia, si encima nosotros terminamos peleándonos claro, digamos, es medio mucho. Sí. Así que ahora, en eso creo que la responsabilidad nuestra es muy grande. Llama la atención en el análisis de los números que se dieron, ¿no? En un aspecto cuantitativo, digamos. Primero la abstención, aunque dicen que está más o menos dentro de la norma de las últimas pasos, que en el orden del 50 y pico, 60% de participación. Y lo otro es que Juntos por el Cambio, en la sumatoria de la candidatura suya y de la de Aída Ayala, supera a la sumatoria de Chapo, de Arévalo e inclusive si se le suma lo del SER. Son cifras que, bueno, ustedes ya lo habrán mirado y seguramente lo harán con más detenimiento, ¿no? Exacto, un poco sí. A ver, lo que sí, la bronca o la mala predisposición que hay de los vecinos, de los ciudadanos chaqueños con respecto a la política se vio muy marcada en el tema del voto en blanco. Tercera fuerza, ¿no? Tercera fuerza, el voto en blanco muy fuerte. Yo creo que eso está muy vinculado con el resentimiento que hay de la gente con el sistema político, o los políticos, mejor dicho. No tiene nada que ver acá ni la política, claro, ni los partidos, sino nosotros. Eso es una cuestión. Lo otro es que los votos nuestros, o sea, de la 653R, superó a la suma de los dos candidatos del oficialismo, o sea, de Arévalo y Chapo sumados, sin contabilizar los votos de Aída. O sea que, en definitiva, la diferencia es muy, muy grande, muy amplia. Perdón, o sea, solamente los votos de su lista superaron a la sumatoria de los dos de la oposición. Del oficialismo, o sea, de los candidatos de Capitanich. O sea que eso es un buen dato, digamos, para el 17 de septiembre. Pero en política nunca está todo dicho. Pero ¿no marcaría también un techo posible? Lo que pasa, yo diría que es el piso. Es el piso. El piso es lo nuestro. Sí, sí. Más lo de Aída, digamos, tenemos un piso altísimo, digamos, casi con certeza que es difícil perder una elección. Pero claro, tenemos la experiencia, algunos por los años y tantas competencias, de que las elecciones se ganan el día que se vota, claro, no previamente. Así que los resultados son para evaluarlos, para razonarlos, para ver en qué se puede mejorar, qué errores se pueden evitar. Nosotros hemos tenido varios acá en la campaña, así que en eso obviamente se ajusta en detalle. El oficialismo va a hacer lo mismo. Y bueno, teniendo en cuenta también que en las PASO anteriores, las del 21,
también la Unión Cívica Radical o Juntos por el Cambio ganó por casi la misma cantidad, 5 puntos. A ¿no? ver, lo importante y la diferencia, lo importante es que las primarias del 2021, al igual que esta, nosotros le ganamos al oficialismo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que en aquel momento no se competía por los lugares más importantes en un esquema político, que es la gobernación y las intendencias. O sea que en aquella oportunidad eran los diputados provinciales, diputados nacionales. Así que en esta instancia... Que es otro contexto. Es otro contexto totalmente distinto. A ver, hablando solamente de elecciones intermedias como la del 2021 y en esta que es una elección general. Si a esto le agregamos el contexto nacional, donde se elige presidente, va a tener una incidencia muy fuerte en estas elecciones. 2019, si vamos 4 años atrás, el contexto nacional jugó muy en contra de nosotros acá en la provincia del Chaco porque había un fuerte cuestionamiento a la gestión del presidente Macri. Claro. Hoy es a la inversa, hay un fuerte cuestionamiento al oficialismo nacional y con muchas probabilidades de que el próximo gobierno sea de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Entonces, no solamente lo que ha pasado 2021 y 2023 ahora en las primarias, en los eventos locales, la diferencia de términos medios y términos generales, la del 2021 y 2023, el contexto del 2019 nacional es totalmente distinto. Hoy, diría no distinto, sería a la inversa. Claro. Ahora, así que en eso nos da a nosotros la posibilidad de que Leandro Esdero compita con muchas posibilidades de llegar claramente a la gobernación. En la elección de intendente en Resistencia, ¿hay segunda vuelta también? No. No hay. Acá es un voto. Un voto es la diferencia. Y se da en la primera vuelta. Exactamente. El que tiene un voto más es el intendente. El ganador. Exactamente. Ajá. Y yo hago mucho hincapié en el tema del poder político de las 3 patas, es decir, los trabajadores municipales, el vecino y sus instituciones y el poder político. Que es el legislativo municipal, el consejo. Exactamente, yo estoy hablando de los 11 concejales, no hablo de los concejales del oficialismo o de la oposición. La responsabilidad de los 12, o sea, los 11 concejales y el intendente, es tener la entereza suficiente como para, más allá de las diferencias, tanto partidarias como de gestión, sean superadas y podamos dar respuestas a los vecinos acá de la ciudad. Más allá de que eso sea un anhelo, políticamente ¿es factible? Es factible. ¿Cómo se hace, Nicky? Y muy simple, con diálogo. Ajá. Con diálogo y poner las cartas sobre la mesa y bueno, en cosas nos vamos a poner de acuerdo, en muchas y vamos a avanzar. En las que no nos ponemos las vamos a seguir discutiendo. En esto tiene que haber buena fe, predisposición, es decir, no hay otra alternativa.